Lo que vamos a hacer ahora entonces es crear preguntas. Para ello, entonces lo que hacemos es bien sea dar clic en prueba preguntas o usted puede ir a la pestaña de preguntas y en la pestaña de preguntas usted ubica la categoría para poder comenzar el proceso de creación de las preguntas al interior del curso. ¿Cómo ubica la categoría? Pues para ubicar la categoría usted puede dirigirse a la sección o el lugar que se llama seleccionar una categoría, como usted lo puede ver resaltado en este momento. Vamos a darle clic nosotros en la figurita de los dos triángulos invertidos, como usted lo puede apreciar en la pantalla. Se le despliega todas las categorías que tiene creada al interior de su curso. Lo que puede hacer ahora es seleccionar la que usted acaba de crear y darle clic en ella. El sistema o la plataforma Moodle automáticamente le llevará a esa categoría y le mostrará las preguntas si las tiene. Como en este caso nuestra categoría está recién creada, pues no tenemos preguntas dentro de la misma. Y dentro de la imagen que usted observa podrá apreciar una palabra que es importante en este proceso. Y esa palabra hace referencia a crear una nueva pregunta. Con esta, usted puede abrir los recursos que tiene la plataforma Moodle para crear las preguntas. Darle clic en crear una nueva pregunta. Automáticamente, Moodle le abre una ventana donde usted puede apreciar las diversas posibilidades de preguntas que le ofrece la plataforma. Las encontrará en el costado izquierdo de esta ventana que se titula Elija un tipo de pregunta a agregar. En el recuadro azul usted puede ver algunas de las opciones de preguntas que le permite la plataforma Moodle. Entre ellas usted puede encontrar opción múltiple y si vamos desplazando hacia abajo va a encontrar las diversas categorías de preguntas que usted puede trabajar dentro del curso. ¿Cuántas puede usar? Las que usted desee. Vamos nosotros a explicar hoy una de las preguntas, una de las opciones que podemos trabajar o las que más se utilizan. Por otro lado, en el costado derecho, usted puede encontrar un espacio que le va a indicar una pequeña descripción de la selección o lo que usted eligió del tipo de pregunta. En nuestro ejemplo vamos a utilizar la primera alternativa que hace referencia a opción múltiple. Para ello tenga presente también otra información. Cuando usted crea la pregunta, el sistema le permite colocarle un nombre, pero cuando usted está en su banco de preguntas tendrá muchos nombres de preguntas y para que usted se acuerde cuál es el tipo de pregunta que ha creado, pues la plataforma Moodle le muestra por medio de imágenes cuál es el tipo de pregunta. Por ejemplo, en este momento usted ve resaltado en un círculo la imagen que la plataforma Moodle le asigna a la opción múltiple. Igualmente, usted puede apreciar las imágenes que le genera la plataforma Moodle para los otros tipos de preguntas. Es importante que usted reconozca estas imágenes porque cuando usted esté dentro del cuestionario, usted puede, al asociar la imagen, acordarse cuál es el tipo de pregunta y de esa manera podrá también reconocerla y hacer las respectivas ediciones sobre la misma y las actividades que tenga planeado para con cada una de ellas. Bien, entonces para nuestro ejemplo vamos a utilizar la opción múltiple, que para muchos es posiblemente ya conocida. Y en el costado derecho usted podrá encontrar los botones de agregar y el botón de cancelar. En nuestro caso vamos a tomar o dar clic en el botón de agregar para poder iniciar la construcción de nuestra pregunta. Usted puede observar que la plataforma le muestra el mensaje de agregando pregunta de opción múltiple. También le muestra la categoría en donde va a quedar su pregunta, que es la categoría prueba preguntas. Igualmente le muestra la opción de o campos de que usted debe diligenciar y esos campos están relacionados con el de el nombre de la pregunta y también el del enunciado de la pregunta, como usted puede apreciar en pantalla. Estos dos últimos son campos obligatorios. No olvide que la plataforma
le muestra a usted con un mensaje visual qué cosa es obligatoria y qué no lo es. En este orden de ideas, los círculos rojos se lo van a recordar. Para nuestro ejemplo, la invitación que yo les hago es en el campo nombre de la pregunta, pues no es puntualmente describir o colocar el enunciado de la pregunta. Recuerde, nombre de la pregunta no es que usted vaya a colocar ahí el párrafo, la oración, las líneas que serán el enunciado de su pregunta, no. Usted ahí puede colocar una pista que le indique cuántas preguntas va a tener la categoría de preguntas que usted acaba de crear. Por ejemplo, voy a colocar aquí como nombre de la pregunta 01. La recomendación aquí en el campo nombre de la pregunta no es que usted coloque el enunciado, las 2 líneas, las 5 líneas, el párrafo de su pregunta. No, aquí usted la invitación es que coloque el número de la pregunta y una pista de la categoría. Por ejemplo, aquí voy a colocar 01, pregunta, prueba, ¿sí? Y en este caso, pues, voy a llamarle, por ejemplo, múltiple. Usted puede colocarle, por ejemplo, 01, pregunta del tema en particular, mencionar el nombre del tema. Es decir, allí no coloque el nombre, el enunciado de la pregunta, sino déle un nombre a esa pregunta. Y póngale un número. De esta manera usted podrá saber al final cuántas preguntas tiene construidas en esa categoría. En enunciado de la pregunta, usted debe allí colocar el enunciado de su pregunta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Colombia? Ahora, ¿hay algún límite para este enunciado? No, se supone que en este espacio el profesor recurre al texto para colocar la información de su pregunta. Pero no solo puede recurrir al texto, es decir, la misma plataforma le permite incluir elementos como son imágenes, videos y demás. Si usted observa, esta figurita, el icono es de una imagen. La siguiente figurita hace referencia a un video, ¿sí? O sea, usted puede incluir en su pregunta elementos adicionales, elementos gráficos adicionales. Por otro lado, la misma plataforma le permite a usted, dando clic en este botoncito que se llama Bar Toggle, ¿sí? Le permite a usted darle ampliación a las opciones que le permite la plataforma. Es decir, en este botón usted puede encontrar otras alternativas para con el uso del espacio de la pregunta como tal. Vamos entonces a dar clic en ese botón y usted encontrará que se le despliega una lista de botones más amplia que le permite a usted elaborar la pregunta con mayores opciones, donde usted puede encontrar, entre otras, le permite insertar iframes, es decir, usted puede traer, por ejemplo, un video desde YouTube y puede colocarlo dentro de la plataforma, puede traer información de OneDrive, de Google Drive, incorporarlo directamente a su pregunta, ¿sí? Le permite también hacer búsquedas, le permite construir tablas dentro de la plataforma, le permite copiar y pegar texto desde Word sin problema alguno, es decir, tiene varias opciones. También usted puede hacer variaciones con respecto a los colores del texto, como puede apreciar en esta imagen. Es decir, usted puede utilizar los botones que encuentra allí a su disposición. Dentro de ellos usted puede encontrar también el tamaño y la fuente de la letra que usted va a utilizar dentro de este campo de texto. Una vez entonces usted ha colocado el enunciado de la pregunta, en este caso algo corto, usted encontrará el siguiente campo que le muestra la plataforma. Y el siguiente campo que le muestra está relacionado con el puntaje que usted le va a dar a esa pregunta, ¿sí? Por defecto, Moodle le pone el valor del número 1, por defecto. No significa que usted lo tome. Usted puede colocarle un valor diferente. La recomendación, número entero, ¿sí? Y ese campo es de carácter obligatorio. Pero como por defecto aparece con el número 1, pues la gran mayoría de los profesores lo que hacen es continuar con el resto de la edición de la pregunta. Sin embargo, usted puede modificar el valor del puntaje. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí el valor 5, para que ustedes puedan observar que uno puede hacer el cambio como tal.
Este valor 5 le permite a usted, con base en las preguntas que usted está colocando en su examen, pues darle una ponderación más alta a una pregunta o a otra. Es decir, usted puede colocarle 5, 10, 15, el valor que usted desee. Por otro lado, usted ve el campo de retroalimentación general. Normalmente lo que hacemos es dejar este campo en blanco, porque la idea es que cuando se haga el examen, al estudiante al final le aparezca como resultado solamente un valor numérico que haga referencia a la nota obtenida. ¿Esto por qué? Porque si activamos la opción de retroalimentación con respecto a todos los cuestionarios, pues la situación que da es que la pista de la retroalimentación podrá servirle a aquellos estudiantes que no han resuelto el examen y de esa manera cuando vayan a realizarlo, pues tengan una ventaja con respecto a los demás. Y por otro lado, pues se puede volver algún tipo de ventaja de negocio para algunos otros interesados en las pruebas. La invitación es entonces dejar el campo vacío. Luego usted va a encontrar el campo de ID number. Normalmente no le damos un número de identificación a este tipo de cuestionarios, simplemente se deja el campo vacío. Usted va bajando y va a encontrar algo de más en la opción de la edición de su pregunta, ¿sí? Y es este campo. Recuerde que nosotros ingresamos en nuestro abanico de opciones de preguntas y la primera que tomamos fue la que se llama opción múltiple. Y cuando uno habla de opción múltiple, uno puede pensar en que hay varias opciones de respuesta, pero una de ellas es la que es la correcta. Pero también uno puede pensar que hay varias opciones de respuesta y dentro de las varias de las que se encuentran allí, juntas dan la respuesta total a la pregunta. ¿Esto qué significa? Que esta alternativa de pregunta de opción múltiple usted puede manejarla en dos escenarios. El primero, en donde usted escoge varias opciones para sus respuestas y una de ellas es la respuesta a la pregunta. Y el segundo es donde usted tiene varias alternativas de respuesta y dentro de esas varias alternativas hay un grupo que juntas darán positivo al mayor puntaje de la pregunta, es decir, juntas son la respuesta a la pregunta. Para propósitos de prueba, vamos a comenzar con la primera de ellas, es decir, vamos a utilizar la opción que corresponde a solo una respuesta. También va a encontrar algo interesante y hace referencia a barajar respuestas. Notará usted que esta alternativa como tal aparece por defecto activa, es decir, note que tiene el símbolo en la casilla. ¿Sí? ¿Qué significa barajar respuestas? ¿Qué significa esto? Pues si usted lo deja activo, las respuestas que haya colocado a su pregunta, por ejemplo, si usted coloca 4 opciones de respuestas, a cada estudiante cuando ingrese y le aparezca esa pregunta, a cada uno le aparecerá las opciones de respuestas en diferentes posiciones. A uno le aparecerá A, B, C, D, a otro le aparecerá lo que estaba en la A, aparecerá en la C o en la D, etcétera, etcétera. Por defecto, Moodle tiene activa esta casilla. Si usted no la quiere tener activa, pues la opción es darle clic en la casillita. Para propósitos de prueba, vamos a dejarla activa. También, ¿qué va a encontrar? Lo que corresponde al número de las elecciones. Es decir, si tengo 4 posibles alternativas de respuesta para una pregunta, en este caso Moodle, le permite a usted definir si quiere esas opciones en el formato ABCD, en minúscula, en mayúscula, números como tal, en números romanos en minúscula, mayúscula, etcétera. ¿Esto qué indica? Que cuando usted construya sus respuestas, usted no necesita colocarle respuesta 1 punto o A punto. No, la plataforma Moodle por defecto ya lo incluye. Es decir, si yo voy bajando un poco más, encontraré lo que corresponde al lugar donde yo colocaré las respuestas a mi pregunta, como usted lo ve resaltado en este momento en la pantalla. Es en este espacio donde debo colocar mis posibles respuestas y en donde dice elección es donde yo debo colocar una de las posibles respuestas a mi pregunta. Y donde dice calificación es lo que yo le daré porcentaje a esa pregunta, a esa escogencia de esta elección. Entonces, les comentaba que si usted
está acostumbrado a construir las preguntas colocando numeral, por ejemplo, opción, elección 1, Cali, pues este numerito 1 le sobra porque automáticamente ya Moodle le está diciendo yo ya le estoy otorgando la opción de generarle las elecciones como tal. Entonces no necesita incluirlo. Yo les comento esto porque he visto muchos cuestionarios creados en la plataforma donde el profesor le incluye definitivamente el número a la pregunta o el literal como tal y ya Moodle lo incluye. Desde ese punto de vista, entonces, la invitación es simplemente coloque su opción de respuesta. En este ejemplo, pues voy a especular con algunas alternativas, por ejemplo, aquí hay una, ¿sí? Entonces, al colocar una de las alternativas de la respuesta, entonces yo puedo inmediatamente definir el peso. De hecho, el computador le va a decir, observe que usted ha creado una pregunta, pero usted no le ha dado una calificación. Sin embargo, el mismo Moodle le dice, por defecto yo le coloco el puntaje ninguno. El puntaje ninguno significa que esa opción o elección de respuesta, que en este caso es Cali, pues esa opción de respuesta, como usted puede apreciar, no vale nada al interior de la respuesta. Es decir, su puntuación será 0. Eso significa ninguno. ¿Cómo podemos entonces construir las respuestas que son? Entonces, en este caso, como es una pregunta que es de opción múltiple, pero se ha escogido que sea una única respuesta, entonces debemos garantizar que las opciones que se coloquen, una de ellas y solo una de ellas tendrá un valor diferente a ninguno. Es decir, cada vez que usted agregue respuestas, deberá pensar que solo una de ellas deberá tener una puntuación. Y esa puntuación la va a encontrar exclusivamente en el campo que dice calificación. Es decir, si usted lo revisa, al darle clic aquí en ninguno, le va a aparecer todos los posibles valores que tiene la opción de ninguno, donde podrá encontrar, por ejemplo, que tiene el valor del 100%, del 90% y ahí en otros diferentes porcentajes como tal. Si usted se mueve por la barra de desplazamiento vertical, va a encontrar también valores negativos. Veremos en el transcurso de la presentación de hoy que usted puede construir preguntas cuya selección de respuesta en vez de contribuir al resultado puede generar una especie de castigo hacia la misma puntuación final de la respuesta. Pero esto aplica exclusivamente cuando usted escoge la opción de selección múltiple varias respuestas. Es decir, si usted observa, usted puede darle un peso a la respuesta que ha definido y ese peso diferente del 100% implica que usted va a construir las respuestas de manera que al final existan aquellas que sumadas su puntuación de 100%. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nosotros estamos utilizando exclusivamente la opción de solo una respuesta. Esto nos indica a nosotros que dentro del abanico de respuestas debemos escoger entonces una de la que sí sea la correcta. Como nuestra pregunta es, ¿cuál es la capital de Colombia? Pues entonces nosotros seguiremos avanzando. Algo que usted podrá encontrar también es para cada una de las elecciones una retroalimentación que le permita al estudiante conocer un poco más al escoger la que no es, qué es lo que el profesor comenta sobre ella. Un comentario puede ser, le invito a leer el tema X, la unidad tal o algo parecido. Sin embargo, tenga presente que si usted realimenta las preguntas, pues al estudiante deberá aparecérsele la retroalimentación cuando termine el examen. Como le comentaba inicialmente, esta retroalimentación es buena hacerla, pero cuando ya todos hayan terminado el examen. Si no se hace así y más bien se activa desde el comienzo, pues usted provocará que los primeros que hagan el examen tendrán pistas que podrán ser transmitidas a aquellos que todavía no lo han hecho. Continuando con nuestro modelo, usted puede observar que Moodle por defecto le ofrece como opciones de respuesta bloques en total para cada una de las elecciones. Normalmente Moodle le ofrece un total de 4 o 5 bloques de respuesta. No implica que usted quiera agregarle más. Es decir,
esta pregunta tendría A, B, C, D, E. Si usted quiere agregarle más, pues simplemente lo que hace es utilizar el botón de espacios en blanco para 3 opciones más. Por otro lado, tampoco implica que usted para cada una de las preguntas siempre tenga que incluirle 5 posibles selecciones. Moodle le dice simplemente diligencia las que necesita y él automáticamente las que no va a utilizar las ignora. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, en la lección 2, coloco otra posible respuesta, ¿sí? Entonces, le doy el peso. En este caso, si para mí está la respuesta, entonces le doy el peso del 100%, indicándole a Moodle que la respuesta o la elección número 2 es la respuesta correcta a la pregunta inicial. Si coloco, por ejemplo, otra opción, como aumentando el abanico de posibilidades para con respecto a los estudiantes, la dejo en ninguno, entonces Moodle me dice que tengo 2 campos más para poder trabajar. Si no quiero incluirlos o no quiero utilizarlos, los puedo dejar en blanco y no tendré ningún problema. Cuando Moodle construya la pregunta, lo que hará es definir una pregunta con 3 elecciones posibles para la respuesta, en donde una de ellas es la respuesta correcta. En la parte correspondiente a retroalimentación combinada y múltiples intentos y marcas, por lo general dejamos esos espacios sin modificar. Luego usted va a encontrar entonces los botones de guardar los cambios y continuar editando. Esto le permite que usted, profesor, almacene la información de lo realizado hasta el momento, quede grabada en la plataforma Moodle y pueda continuar al instante o en futuros momentos del tiempo. En nuestro ejemplo, entonces, vamos a decirle al sistema que guardemos los cambios. Para ello, entonces, vamos a dar clic en el botón guardar cambios. Él cuando carga, él va a evaluar si usted construyó bien la pregunta. Si no la construyó bien, automáticamente le carga la misma página de edición y le resaltará en color rojo los posibles errores que haya cometido. Por ejemplo, no se le dio ningún peso a las opciones de respuesta, es decir, todas quedaron en ninguno. Él generaría un error indicándole que al menos una debe tener el valor de 100%. Nuevamente la plataforma lo lleva al banco de preguntas y lo lleva al lugar donde usted seleccionó, que en este caso es la categoría prueba preguntas. Notará usted que en esa categoría ya aparece un número 1 dentro de los paréntesis que hace referencia a que en este instante esa categoría tiene una pregunta dentro de ella. Y le muestra la pregunta que usted ha creado. Es muy probable que el profesor se pregunte, bueno, yo creo una pregunta, ¿cómo verifico si eso quedó bien? Si la puedo utilizar, ¿cómo la ve el estudiante? Todas esas cosas usted las puede encontrar y las puede hallar exclusivamente en este botón que se llama editar. Particularmente usted puede utilizar el triangulito que está al lado derecho de la palabra editar. Desde ese punto de vista, usted puede ingresar a la zona de edición de la pregunta en particular y podrá escoger varias opciones. Una de ellas es vista previa. Si usted da clic en vista previa, el sistema le muestra a usted cómo se verá la pregunta y cómo la verá el estudiante. Recuerde que en nuestra pregunta leímos un peso de 5 puntos. ¿Cómo puedo yo encontrar esa información? Si usted observa, va a encontrar la información correspondiente a la puntuación. Esa puntuación usted la puede encontrar y le marcará el valor que usted le dio de peso a esa pregunta. En este caso del ejemplo, la puntuación es 5. Además, casi que en el centro de la pantalla usted va a encontrar la pregunta como tal, como usted lo puede observar. ¿Qué es lo que debería hacer el estudiante? Pues el estudiante lo que debe hacer es darle respuesta a la pregunta. Notará también que en la parte inferior le aparecen varios botones. Como usted es el profesor editor, el que está construyendo las preguntas, todos estos botones le aparecen exclusivamente al profesor. Al estudiante le aparecerá el botón de enviar y terminar cuando esta pregunta esté montada en un cuestionario, que es lo que veremos hoy. En ese orden de ideas, usted puede probar sus respuestas, usted puede probar si funciona la pregunta que usted ha hecho. Recuerde, mire que aquí aparece ABC.
Sí, aparece primero Cali, Bogotá, Leticia. Entonces voy a escoger una de las respuestas como tal y le voy a decir enviar y terminar para que el sistema me califique y me diga si quedó bien configurado. Observe que el sistema ahí por defecto le coloca una información visual indicándole que la pregunta fue o no bien o no respondida. Y la otra información que le aparece en este caso es al profesor, que tiene que ver con la respuesta o la información de la respuesta cuál sería correcta. Solo esto le aparece al profesor, no le va a aparecer al estudiante. Si usted quiere puede seguir practicando. Para ello la invitación entonces es a que vuelva a utilizar el botón, en este caso comenzar de nuevo, y usted a darle clic allí podrá hacer que el sistema le repita la pregunta para que usted pruebe si está funcionando correctamente. En este ejemplo, entonces vamos a escoger la respuesta que sería la correcta según nuestra configuración. Le diremos enviar y terminar y él nos debería mostrar el símbolo correspondiente a que la respuesta sí es la correcta. Como usted puede darse cuenta en pantalla, entonces el sistema le muestra a usted que la respuesta quedó correcta. Si usted ya considera que ha practicado o ha verificado que la respuesta es correcta, lo que puede es el paso siguiente cerrar esta vista previa. Entonces da clic en cerrar vista previa.